¿Te has percatado que cuando estás en una alberca, al momento de levantar otros objetos o personas, es más fácil hacerlo? Es como si existiera un poco menos de gravedad. ¿A qué se deberá esto? En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de este fenómeno. Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes. Antes de hablar del principio de Arquímedes, me gustaría decir o explicar un concepto que nos puede ayudar a entender mejor el principio de Arquímedes. Me refiero al volumen del fluido desplazado. ¿Qué significa el volumen del fluido desplazado? Aquí yo tengo un recipiente que está lleno hasta el tope de agua. Acuérdense que el agua es un fluido porque es un líquido. Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego un objeto dentro de este recipiente? Ok, no lo voy a hacer porque ya tengo un regadero de agua acá, pero creo que todos sabemos que se va a tirar el agua. ¿Cuánta agua? Va a ser proporcional al volumen del objeto. Es decir, si agregamos un objeto pequeño, se va a desplazar un volumen pequeño de agua. Sin embargo, si agrego un volumen más grande de un objeto más grande, se va a desplazar más agua, se va a caer más agua. Algo importante a considerar en este experimento es que la masa del objeto que yo estoy metiendo no va a afectar al volumen desplazado. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, imaginemos que yo tengo dos esferas iguales a esta. Sin embargo, una de esas dos esferas va a estar hueca. ¿Qué va a pasar si tenemos dos recipientes y metemos las dos esferas? Ambas, como tienen el mismo volumen, también van a desplazar el mismo volumen del fluido. Es decir, va a ser el mismo volumen del fluido desplazado. ¿Ok? Ya tenemos entonces un volumen de un fluido desplazado. ¿Qué sigue ahora? Si ese volumen nosotros pudiéramos sacar su masa y la multiplicáramos por la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, obtendríamos su peso, el peso del agua que se cayó. Es decir, sería el peso del fluido desplazado. Este es un nuevo concepto que nos ayudará a entender mejor el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un antiguo griego que nació en el 287 a.C. Él dijo que cuando sumergimos un objeto dentro de un fluido, este objeto va a sufrir una fuerza hacia arriba, es decir, un empuje. Y este empuje va a ser igual al peso del volumen del fluido desplazado cuando nosotros sumergimos este objeto. Vamos a tomarnos un pequeño instante para analizar lo que nos acaba de decir Arquímedes. Nos quiere decir entonces que cualquier objeto que nosotros metamos dentro del agua va a sentir un empuje hacia arriba. Pero ¿qué tan arriba va a ser ese empuje? Va a ser igual al peso del volumen del agua que se desplace o se tire, por así decirlo. Veamos un ejemplo más práctico. Imaginemos que yo tengo una roca de 25 kilogramos y la aviento dentro de una alberca. Entonces va a desplazar 20 kilogramos de agua. Eso significa que la roca va a sentir un empuje hacia arriba que va a ser equivalente a los 20 kilogramos de agua que desplazó. Si yo hiciera una sencilla resta, 25 kilogramos menos 20 kilogramos, nos quedaría una diferencia de 5 kilogramos. Es decir, la roca parecería que tiene un peso equivalente a una masa de 5 kilogramos. Parecería que pesa menos, que hay menos gravedad. Esta es la razón por la que algunos ejercicios son más fáciles de hacer debajo del agua. Este es el principio físico de las terapias que se hacen dentro de albercas. La mayoría de los libros de texto que usan este principio para resolver algunos ejercicios piden que calculemos el empuje o la fuerza hacia arriba que sienten los objetos cuando los sumergimos. Este empuje, al ser una fuerza, entonces se mide en Newton. Una forma en la que podemos calcular este empuje es multiplicando la masa del volumen desplazado por la aceleración de la gravedad, es decir, el peso del fluido desplazado. El peso del fluido desplazado, entonces, es la masa, recordarán que se mide en kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Otra forma en la que podemos calcular el empuje es con la siguiente fórmula: multiplicar el peso específico del fluido por el volumen del fluido desplazado.
El peso específico normalmente viene en tablas, o también te lo puede decir el problema. Sus unidades generalmente pueden ser newton sobre metro cúbico. El volumen se puede medir con diferentes unidades. Se debe usar la unidad que nosotros tenemos en el peso específico. ¿Por qué? Porque esto ayudará a que se eliminen y nos quede finalmente la unidad que queremos como resultado, newton. Otra forma en la que podemos calcular el empuje es multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad por el volumen del fluido desplazado. La densidad del fluido desplazado también la puedes encontrar en tablas o te la puede dar el problema. Aquí lo importante considerar es que su unidad de preferencia sean los kilogramos sobre metros cúbicos. Lo que sí es obligatorio es que la unidad sea kilogramos. La aceleración ya sabemos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y finalmente el volumen. El volumen debe ser igual a la unidad que pongamos aquí como volumen, en este caso metros cúbicos, para que se puedan eliminar. Y finalmente nos quede metros sobre segundo al cuadrado que multiplica kilogramos es igual a newton. Con estas fórmulas del empuje que acabamos de ver, ahora podemos hacer una comparación con respecto al peso mismo del objeto. Recordarás de videos pasados que el peso de un objeto es igual a multiplicar la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Una vez que ya conocemos el peso del objeto, puede pasar cualquiera de los tres casos. Puede que el peso del objeto sea mucho mayor que el empuje que está recibiendo hacia arriba. En ese caso, entonces el objeto se va a hundir. En el caso en el que el empuje sea mayor al peso mismo del objeto, entonces el objeto va a flotar. Y existe un tercer caso que casi no se da, que es cuando el objeto se queda en equilibrio, es decir, que su peso va a ser igual al empuje que recibe hacia arriba. Con base al conocimiento que acabamos de adquirir, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si un objeto tiene una masa de 57 kilogramos y un volumen de 0.008 metros cúbicos, y este se sumerge en una alberca con agua, ¿este objeto se va a hundir, va a flotar o se va a quedar en equilibrio? Aquí el problema nos está diciendo que consideremos que el peso específico del agua es de 9800 newton sobre metro cúbico. Recuerden, este dato viene en tablas o en su defecto el problema no lo puede dar. Con base a la información que acabamos de ver, vamos a ver un ejercicio muy sencillo. Si un objeto tiene una masa de 57 kilogramos y un volumen de 0.008 metros cúbicos, lo vamos a sumergir en una alberca con agua. Este objeto se va a hundir, va a flotar o se va a quedar en equilibrio. El ejercicio nos está diciendo que consideremos que el peso específico del agua es de 9800 newton sobre metro cúbico. La primera parte de este ejercicio consiste en calcular el peso del objeto, el cual es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad, es decir, 558.6 newton. Después, vamos a calcular el empuje del fluido desplazado. Dado que nos está dando el peso específico en el problema, la fórmula que más nos conviene usar es peso específico por volumen. Es decir, nos va a dar un total de 78.4 newton. En este ejercicio, dado que el empuje es mucho menor que el peso, por lo tanto, el objeto se va a hundir. Sin embargo, cuando el objeto se hunda, este va a parecer que pesa un poco menos, es decir, va a tener un peso aparente. Este lo calculamos restando el peso del objeto menos el empuje del fluido desplazado. Esto nos da un total de 480.2 newton, es decir, el objeto va a parecer que tiene un peso de 480.2 newton. Por mi parte esto ha sido todo, espero haberme dado a entender en este video. Recuerda que en la parte de abajo voy a estar dejando las referencias de la información que utilicé. Si consideras que esta información te es útil, te invito a considerar suscribirte. Nos vemos hasta la próxima, saludos.